de escuchar. Le aprecio mucho al doctor Lorenzo Meyer que nos tome la comunicación esta mañana para hablar de lo que aquí se ha reproducido, de lo que pasó ayer en este seminario. Y bueno, pues Lorenzo, ¿qué decir de todo esto? ¿Cómo hacer un balance de lo que pasó ayer? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Bien, en primer lugar, que la ministra en retiro aceptó la invitación, estando con una gripa terrible, hizo todo su mejor esfuerzo y fue a decir, bueno, eh, estas cosas. En primer lugar, la insatisfactoria respuesta del gobierno, de los gobiernos, no nada más del actual, sino de los anteriores, a una situación que vista con detalle es simplemente terrible. Uno de los ponentes, bueno, una de las ponentes no estaba allí, pero Sergio Aguayo leyó el extracto de su ponencia, eh, propone que realmente lo que ocurre en México desde hace tiempo es una guerra y que hay que llamarle guerra. Y para ello usa indicadores de institutos internacionales que tratan de medir la intensidad de la violencia y llegar a calificarla. Bueno, la califica de guerra, lo cual no es poca cosa. Eh, en, Luego, la ministra nos dice, vamos a aceptar en el nuevo gobierno que es un desastre, que no se ha hecho lo que se debería, que es una tarea, como dijo ella, titánica, pero vamos a partir del hecho de que se necesita una justicia transicional. Ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni nadie antes había hablado de este tema, de una situación especial, porque es tan grave lo que está pasando que no es suficiente el marco normal, el marco jurídico normal, el marco de seguridad para hacerle frente. Entonces, una justicia transicional. En esa justicia transicional es central la creación de tribunales especiales que asuman la responsabilidad de investigar y tomar decisiones en este mundo de casos verdaderamente horripilantes de los tipos de asesinato, tortura, desaparición de personas. Y luego, y esto es lo importante, Carmen, bueno, es una de las cosas importantes, todo es importante, hablar de la amnistía. Tú recuerdas, el público recuerda que se desata una ola de comentarios de especulación cuando Andrés Manuel pone el tema de la amnistía, que no lo había puesto nadie. Es a la hora de la eh, campaña presidencial en donde este concepto de amnistía entra al juego político que, bueno, se desata un, una verdadera catarata de comentarios como que amnistiar a los asesinos, sacar de la cárcel a los asesinos. Se dijo muchas veces en el calor de la discusión eh, en la campaña, se está proponiendo abrir las cárceles para que salgan los asesinos y así comprar la paz, etcétera. Bueno, ya en este seminario queda claro, pero se hizo mucho más claro en buena medida por Javier Sicilia. Él dice, a mí la palabra amnistía, que viene está conectado con amnesia, amnesia es olvido. No, 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 nadie puede olvidarse de eso, pues estaríamos eh, dementes si olvidamos lo que ha sucedido.
Entonces, la amnistía queda hasta el final del proceso, cuando las comisiones de la verdad y las comisiones encargadas eh, de sentenciar lo que ha pasado hayan jugado su papel, lo hayan llevado al final, entonces, solo entonces se podrá hablar de amnistía. Claro que hay crímenes que son imposibles de amnistiar. Se trata de esos que son crímenes, siendo crímenes, estando en la ley como crímenes, no, no son de la magnitud que impiden la amnistía y en buena medida esta amnistía viene en función de que quienes están acusados declaren, ayuden a saber qué pasó con los desaparecidos, dónde están, quiénes fueron los instrumentos en los asesinatos y quiénes los autores intelectuales. Solo si se consiguen estas informaciones, informaciones que son necesarias para redondear el proceso de las comisiones de la verdad y finalmente eh, pacificar al país, un país en guerra, una guerra no formal, no declarada y que por tanto, quién sabe cómo se logre su final. Las guerras entre estados o en guerras civiles, pensemos en una de las más famosas recientes, que es la norteamericana. Bueno, cuando el general Lee abiertamente se rinde, ahí se acaba. No se acaba la violencia, porque siguió la violencia todavía por años en Estados Unidos. Aquí, bueno, pues cuando se toma prisionero a Maximiliano, se le juzga y se le fusila, podemos decir que la república se restaura y que ahí se termina esa guerra. Esta no puede tener un final así, ni modo que vayan a rendirse formalmente los capos. Pero el punto es llegar a la paz efectiva, en donde se pueda vivir normalmente en el país, aunque siga habiendo aspectos de la violencia que van a durar mucho tiempo. Yo no creo que la pacificación se logre ni siquiera en todo el sexenio que viene, pero en fin, el seminario también dejó en claro cuando la ministra en retiro señaló, he hablado con Andrés Manuel López Obrador y él me dijo que en materia de despenalización del uso de las drogas, dice ya carta abierta, carta blanca, se puede también decir, que se discuta. Entonces, en el seminario lo importante es que se pusieron sobre la mesa y delante, Carmen, de un grupo de madres y de un padre de desaparecidos, que, entre paréntesis, se trata de desaparecidos donde también se incluyen policías que se sospecha fueron asesinados por sus propios compañeros o entregados al crimen organizado por sus compañeros o sus mandos. No sé, la cosa es realmente terrible. Ayer mismo o antier, el presidente Peña Nieto tuvo una gran ceremonia con la Policía Federal y hubo un desfile y todo estaba muy profesional, pero estas madres nos recuerdan que dentro de esa corporación hay una gran corrupción que puede llegar a esto, que es el punto más uno de los puntos más débiles de cualquier corporación armada, la falta de solidaridad entre ellos. El espíritu de cuerpo es una de las maneras en que pueden funcionar bien estos cuerpos. Cuando tú no sabes si tu compañero te va a entregar a los supuestos criminales que estás combatiendo
y sospechas de él, bueno, se destruye el espíritu del cuerpo y se destruye la eficacia en buena medida de esa corporación. Todo esto se expuso ayer en el seminario. La idea es seguir discutiéndolo. Eh, Se dijo después del seminario, pero en la discusión, siempre hay una discusión informal que viene después, ya más pequeñito, el grupo. Es una oportunidad histórica única por dos razones. Una, porque hay un cambio de gobierno y no cualquier cambio. Este es un cambio sustantivo que se estuvo buscando desde 1988, por lo menos vía las urnas, y que hasta ahora, de 30 años después, se logra. Hay un gran esfuerzo nacional. Y segundo, porque el nuevo gobierno no tiene todavía hecho su proyecto en relación a la violencia, al crimen organizado y al castigo a esos crímenes. Entonces, si no está hecho, es todavía el momento de meterle nuevas ideas, de repensar todo antes de que el aparato se comprometa a un tipo de solución del problema. Y en ese meterle ideas, ahí se señaló, hay que en verdad aceptar a las víctimas, a las familias. Las señoras que estaban ahí representando un grupo enorme de familias de desaparecidos, dijeron de una manera muy natural y yo diría, pues conmovedora, dijeron, nosotros sabemos más que las estructuras institucionales. Nosotros hemos salido, esa señora que está ahí en la pantalla, hemos salido a buscarlos. Si yo tengo este color en mi piel, en parte es por las asoleadas. He andado, como muchos otros, buscando no solo las fosas, sino por qué están allí. Entonces nosotros, podrían haberlo dicho así, ya somos los expertos o unos de los expertos y tienen que tomarnos en cuenta. Y la Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, aceptó todo eso. Dijo, sí, hay que reunirnos, hay que discutirlo. Ahora, Carmen, la solución de esto es de muy largo plazo y no esperemos milagros. Lo que hay ahorita en la discusión es la voluntad de cambiar la forma en que se ha procedido en contra del crimen organizado y en la investigación sobre las víctimas del crimen organizado y de los propios órganos de gobierno. Eso es lo que se puso a discusión ayer, partiendo del hecho de que hay una guerra, el concepto de guerra, no de grupos criminales que son un problema, no, es de una guerra, y una guerra es que se tienen fuerzas organizadas enfrentadas, y el crimen organizado tiene la capacidad de fuego y la organización para presentarse como una fuerza antagónica que choca con la del Estado y que no se ha podido derrotar. Ahí está. Es una guerra sin solución en este momento. Pues una guerra sin solución en este momento, pero hay que encontrar la manera de solucionar o de encontrar caminos para ir enfrentando esto que se ha acumulado a lo largo de los años. Uno de los invitados en este seminario y este foro de discusión fue Santiago Corcuera. Santiago, bueno, pues es una autoridad en la materia de derechos humanos a nivel mundial. Fue en su momento presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Y bueno, pues Santiago, te aprecio que nos tomes estos minutos. Sé que vas corriendo, pero no queríamos dejar de escucharte después de lo que ayer se vivió en este foro del Colegio de México. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, siempre por invitarme, y un honor escuchar al doctor Meyer, con quien tuve el gusto de compartir la mesa ayer. Muchas gracias por la invitación, doctor.
¿Qué queda a la mesa, Santiago Corcuera? ¿Cuál es el desafío principal? ¿Cómo caminar en esta ruta para México? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que darle la bienvenida a las palabras de la ministra Olga Sánchez Cordero el día de ayer. Realmente es muy esperanzador que quien vaya a ocupar la Secretaría de Gobernación haya dicho lo que dijo ayer, porque hablar de mecanismos de pacificación como comisiones de la verdad, hablar de la posibilidad seria de discutir la despenalización de las drogas, que es, digamos, la causa material de la situación en la que estamos envueltos, porque eso da motivo a que la fabricación, transporte, consumo, comercio de drogas sea actividad ilegal y por lo tanto quienes lo hacen sean criminales y entonces se enfrentan con el Estado. Bueno, pues el primer paso sería la legalización, la regularización de estas actividades, la celebración de Comisión de la Verdad Nacional, como lo dijo ella, a lo mejor con segmentos regionales para atender las realidades históricas de cada lugar y de cada estado o de cada región del país, y eventualmente mecanismos análogos a una amnistía, por ejemplo, sacar de la cárcel a quien antes realizaba estas actividades porque ya no es ilegal o ya no sería ilegal hacerlo, y que quienes hayan cometido otros delitos no amnistiables, pero en conexión o en el contexto de esas actividades, se pueda considerar medidas alternativas, no de impunidad, pero sí de reconciliación, que conduzcan, por ejemplo, a una reducción de penas o situaciones que puedan en un momento determinado personas que están en proceso a considerar situaciones atenuantes de responsabilidad para que la pena sea menor. Creo que es muy esperanzador realmente haber escuchado las palabras de la ministra Olga Sánchez Cordero ayer en este camino. Ahora, yo ayer me permití señalar 2 o 3 cosas que creo que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador no son, digamos, completamente congruentes con el objetivo de la pacificación. En primer lugar, la no utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Todos los expertos internacionales que han visitado México o que han revisado la situación de México y que han revisado la situación de todo el mundo, en donde se toma la pésima decisión que tomó Felipe Calderón, que nos la debe históricamente. No entiendo cómo duerme en las noches después de lo que se provocó. Todos aquellos que toman la decisión de utilizar las Fuerzas Armadas en labores policíacas o de enfrentamiento al crimen, produce una espiral de violencia como la que se produjo en México. Si no se retiran paulatinamente, nadie está diciendo que se haga de la noche a la mañana, si no se retiran paulatinamente, pero con un plan de salida que se ejecute de manera constante y permanente, no se va a lograr pacificar el país. Lo preocupante es la propuesta que en algún momento dado, de manera muy pormenorizada, presentó Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de fusionar a la Armada, al Ejército y a las policías en una sola fuerza que él llamó Guardia Nacional bajo su mando directo. Pues eso, ojalá que lo reconsidere, porque lo que necesitamos no es la militarización de la seguridad pública, sino su civilización. Como lo dice el artículo 21 de la Constitución, que la seguridad pública es una función del Estado que está a cargo de civiles, y por lo tanto eso excluye a los militares. Esa es una primera preocupación que creo que en el plan de gobierno se tiene que ajustar, porque si no, no va a ser posible la pacificación. Otro punto que también creo que es objetable respecto de las propuestas de Andrés Manuel para lograr justicia y verdad es que el fiscal general de la Nación y en general los fiscales de toda la República, de los estados, no deben de ser designados por el Poder Ejecutivo. El fiscal general de la Nación no debe de ser propuesto siquiera por el Poder Ejecutivo en una terna de personas excelentes, porque luego igual llega alguien que no presenta personas excelentes. La designación del fiscal tendría que ser desprendida completamente
de cualquier injerencia, incluso opinión del Poder Ejecutivo, para que quien ocupe ese cargo no se sienta favorecido por la propuesta que hizo el señor presidente y sea absolutamente autónomo e imparcial. Si no tenemos una fiscalía autónoma e imparcial, tampoco se va a lograr justicia plena y verdad plena. Y luego, finalmente, reconociendo, como dijo la ministra muy bien, hay que reconocer la dimensión del problema y no negarlo. Bueno, pues reconociendo la dimensión del problema, creo que no vamos a poder solos, Carmen. Creo que va a ser necesario que México acuda a un mecanismo internacional contra la impunidad y contra la corrupción, para que se juzguen los crímenes atroces que se han cometido en la última década, porque no creo que, dada la situación en la que estamos involucrados, vaya a ser posible, incluso por el riesgo que significa que los fiscales y los jueces van a estar involucrados en una situación terrible al momento de juzgar estos crímenes atroces, al juzgar a los responsables. Creo que tenemos que dejarnos de temores patrioteros de que no debemos de tener un mecanismo como una comisión contra la impunidad y la corrupción como la CICIG de Guatemala. Tenemos que acudir a la ayuda, al auxilio de organismos internacionales como la ONU para el establecimiento de un mecanismo de este tipo. Finalmente, mi último comentario, ayer se dijo que las leyes de amnistía y que este tipo de justicia transicional normalmente se da como finalización de un conflicto. Bueno, pues aquí vamos a tener que hacer una CICIG a la mexicana, comisiones de la verdad a la mexicana, leyes de amnistía y de reducción de penas a la mexicana, porque todavía no terminamos el conflicto, como dijo don Lorenzo. Estamos envueltos en el conflicto, pero ¿qué? ¿No vamos a auxiliar a la gente que ha sido víctima del tsunami, nada más porque no ha dejado de llover? Pues no, ni modo, aunque estemos todavía sumidos en la tormenta y revolcados en el tsunami, necesitamos atender a las personas, a las víctimas de esta situación durante la crisis, ni modo, y pretendiendo que el nivel de violencia que genera la crisis vaya disminuyendo poco a poco a través de estos mecanismos. Entonces, bueno, ayer estuvo increíble el seminario. Bueno, Mariclera Costo estuvo grandiosa, como siempre, diciendo las cosas como son. Javier Sicilia, con esa empatía tan importante que le dio tanta humanidad, tanto humanismo al seminario, y desde luego las muy esperanzadoras palabras de la ministra. Creo que fue un seminario increíble, en el que me siento privilegiado y honrado de haber podido participar. Y te agradecemos mucho, Santiago Corcuera, que nos tomas esta llamada para comentarlo esta mañana en este programa. Estaremos en contacto. Gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti. Gracias y buenos días, Santiago Corcuera. Lorenzo Meyer, pues esto es lo que dice Santiago como experto en la materia de derechos humanos. Y pues sí, fácil no es, Lorenzo, pero por algún lado se tiene que empezar y algún día tenemos que empezar a tratar de cambiar esta realidad que ha durado demasiados años, Lorenzo. Sí, creo que en este campo, como en otros, la posición de Andrés Manuel, una posición en muchos aspectos radical durante la campaña, abrió o generó una buena cantidad de expectativas, pero visto desde la sociedad y con cierta mesura, no se van a poder cumplir. Entonces, lo importante no es que lo prometido en la campaña se logre y se exija, bueno, ya debe de haber la paz, debe de resolverse este problema. No se va a poder resolver, pero en el intento, en el esfuerzo por empezar de una manera distinta, reconociendo el desastre en el que estamos metidos en el tema de la seguridad, que los gobiernos anteriores y el que hoy está por terminar son parte del desastre.
en cierta medida, actores y promotores del desastre. Bueno, dejan el escenario con tal tiradero que no es humanamente posible esperar, exigir que esto se acabe y se componga. Las señoras que estaban ayer en representación de las madres, por ejemplo, exigiendo a la ministra que cuando sea ya parte del gobierno, haga las investigaciones y les dé una respuesta dónde están sus hijos. Ellas entonaron este cántico que ya se hizo bandera: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pues ahí sí que solo siendo Dios se podría cumplir esa demanda. Yo supongo que ya no están vivos muchos de ellos y que es muy difícil rastrear dónde quedaron. Sicilia, como siempre, con unas cuantas brochazos pinta el panorama en el caso específico de Morelos, que ellos visitaron los depósitos de algunos cadáveres tan en mal estado y tan mal protegidos que dice, él vio a un perro salir de uno de estos semefos con un pie humano en la boca para comérselo. ¿Cómo se va a rastrear a los que se cremó o los que se disolvieron en ácido? Estados Unidos, por ejemplo, apenas le está pidiendo a la República de Vietnam que le entregue a algunos de sus muertos, y eso fue hace ya mucho tiempo. Algo así, en fin, sucederá en México, pero a mi juicio, el elemento más importante es la voluntad de empezar, y la voluntad de empezar reconociendo el desastre. Andrés Manuel no le es difícil reconocer el desastre, pues sí, él reacciona al desastre, no solamente en este aspecto de derechos humanos, de violencia, sino el de corrupción, en el de la economía, en muchos aspectos. Bueno, es el principio, reconocer el desastre, pero rehacer lo que se deshizo, algunas cosas no se podrán rehacer, pero hay la voluntad de enfrentarlo y, bueno, también la invitación, como es el caso de Santiago Corcuera, ahora dice, no, yo no estoy de acuerdo en estos puntos presentados por Andrés Manuel, no es militarizando la seguridad, sino civilizando a los cuerpos haciéndolos civiles, además de civilizarlos, que en el sentido más profundo. Eso es lo que hay que hacer y hay que aceptar que necesitamos, como lo de Guatemala, que tú tanto has celebrado, Carmen, y muchos más. Es decir, Guatemala nos dio un ejemplo de fiscales externos. Se necesitan esos fiscales externos, protegerlos como a Dios mientras estén en México y sacar el provecho de alguien que ve las cosas desde fuera, que es más, es factible que sea más objetivo y más duro con los responsables y nos lleve ayudando desde el exterior. No creo que el nuevo gobierno se niegue a eso. Esa idea, dice Santiago, es un falso patriotismo. Yo creo que a estas alturas ya no hay espacio para falsos patriotismos, ya es una imbecilidad. Sí, es urgente pedir el apoyo, pero no como lo hizo este gobierno con los expertos que vinieron para ver lo de Ayotzinapa, que estaba buscando cómo limitarlos y cómo echarlos fuera, cómo decirles muchas gracias por haber venido, pero miren,
la puerta está muy anchota y váyanse mejor. No, es invitarlos, apoyarlos, respetarlos y cumplir con lo que dicen. Sí, sí necesitamos como Guatemala una ayuda externa, porque está tan podrido lo que nos han dejado los últimos gobiernos, que ya son vigas todas apolilladas. Necesitamos unos polines nuevecitos que nos sostengan el nuevo techo de una mayor seguridad, mayor justicia, mayor confianza en las instituciones. Ni más ni menos, pues todo está a la mesa en este momento de la historia que nos toca vivir, Lorenzo. Como siempre, gracias por estar aquí para analizarlo y para compartirlo con este espacio de noticias. Gracias, un abrazo y seguimos en contacto, Lorenzo. Buen día, Carmen. Buen día, Lorenzo Meyer.